Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de venir ante tu palabra, la cual es luz, la cual, Señor, tú has entregado como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y el día de hoy te rogamos que abras nuestros ojos y podamos ver las maravillas de tu ley. Que en tu misericordia podamos escuchar tu voz y en fe caminar donde tú nos estás llamando. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pablo, recuerda, está escribiendo esta carta a los Corintios porque la iglesia de los Corintios está pasando por problemas de división. Ese es el primer tema que Pablo está tocando. Luego vamos a ver problemas de inmoralidad. Pero dentro de esta división que están viviendo, Pablo identifica que el problema es que están confiando en la sabiduría humana. Por eso dicen, Pablo predica mejor, Pedro predica mejor, Apolos predica mejor, y están dividiéndose en eso. Y Pablo ha estado tratando de llevarlos a que la verdadera sabiduría es la que viene de la palabra de Dios. Y hablaba de un hombre natural. El hombre natural es el que no ha conocido el evangelio, el que no es creyente. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no puede entender las cosas del Espíritu. Después habló del hombre carnal. El hombre carnal es aquel que ha creído en Cristo, pero que no vive regido por Cristo y por su Espíritu, sino más bien regido por su carne. Y esa persona, pues la ves de tropiezo en tropiezo, de caída en caída, es salva. Pero al no estar regido por el Espíritu, su vida es de tropiezo en tropiezo. Y normalmente está de tropiezo en tropiezo porque no ha sembrado la palabra de Dios, está descansando en sabiduría humana. Y la sabiduría humana no puede producir fruto. Y luego está el hombre espiritual, que es aquel que está dirigido y gobernado por el Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos de alimento, como la palabra de Dios es este alimento que debemos desear. Y hablábamos de semilla, como es la semilla que se debe sembrar. El día de hoy vamos a ver un edificio como construcción. Pablo sigue hablando del mismo tema, pero ahora cambia de metáfora y va a hablar de un edificio. Fíjate el versículo 9, que es donde está la transición. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, ¿no? Ahí termina la parte anterior. Ustedes son una tierra de cultivo. Pero luego dice, son edificio de Dios. Entonces Pablo, además de pensar en la iglesia como una tierra de cultivo, también piensa como en un edificio. Ahora, no un edificio cualquiera, sino un templo, lo va a decir más adelante. Está pensando en un templo. Y todo edificio necesita un cimiento. Y el cimiento es importante en una construcción. Hace unos años, con una amiga que es arquitecto, me decía, hablando de cómo la Biblia habla del cimiento, me decía, es que el cimiento es la parte fundamental, ¿no? Por eso se llama fundamento de un edificio, pero no necesariamente es la parte que tiene que estar más bonita. O sea, no pones una piedra bonita porque no está para decorar, está para sostener todo. Entonces es algo muy importante. Las piedras, lo bonito se usa como ornamento, no como algo para sostener las cosas. Entonces Pablo va a hablar de este edificio que es la iglesia y cómo tiene que tener un buen cimiento. Fíjate en el verso 10. Conforme a la gracia de Dios, Pablo sigue diciendo, sí, yo soy un instrumento en manos de Dios, pero conforme a su gracia. Acuérdate que había este pleito. Nosotros somos de Pablo porque Pablo fundó Corinto, la iglesia de Corinto. No, nosotros somos de Apolos porque Apolos fue el que trajo crecimiento a la iglesia. Sí, pero nosotros somos de Pedro porque Pedro es el que... Y Pablo dice, mira, conforme a la gracia de Dios, no conforme a méritos, conforme a la pura gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. En este edificio, la iglesia de Corinto, yo puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Algunas personas ven en esto tres participantes. Uno, Pablo.
el que puso el fundamento. Otros, dice, el que edifica encima. ¿Quién es el que edifica encima? Cristo mismo. Cuando, ¿te acuerdas de esta escena en la que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Y dicen, pues unos dicen que eres Juan resucitado, el profeta Elías y así. Y les pregunta a Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, en verdad, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En verdad tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y quién está diciendo esto? Dos elementos. Uno, Jesús dice, tú eres Pedro. En griego Pedro es piedrita. Y roca habla de una roca muy grande. Entonces es como si le dijera, tú eres Pedro, eres una piedra chiquitita, pero sobre lo que has dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca yo, Jesús, voy a edificar mi iglesia. Entonces, ¿quién es el que edifica la iglesia? Dios mismo, Cristo mismo. Pues algunos ven que Pablo es el que pone el fundamento al predicar el evangelio. Dios es el que edifica la iglesia, pero cada uno de los congregantes de Corinto sobreedifica, digamos que va haciendo el trabajo de, no quiero decir de decoración, pero de acabado de lo que no es fundamental. Una casa se sostiene si se le cae la cal, pero no se sostiene si se le cae, si se rompe el cimiento. Entonces, puede ser que sea eso, que Pablo está diciendo, yo puse el cimiento, Cristo está trayendo la edificación a la iglesia. O sea que el problema no está ni en el cimiento, ni en la edificación, pero puede haber problema en el acabado, en las cosas que se van sobreedificando sobre la edificación. Valga la redundancia. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Me encanta. Porque la iglesia no descansa en una doctrina. La iglesia no descansa en un ritual. La iglesia, el fundamento de la iglesia es una persona. Es Cristo mismo el fundamento de la iglesia. No, ninguna otra cosa por muy noble que sea, solamente Cristo. Entonces Pablo dice, yo conozco cuál es el fundamento, yo sé cómo fue edificada la iglesia, sobre qué está edificada, yo sé lo que prediqué, sé lo que ustedes creyeron. También sé que Cristo es el que construye sobre ese fundamento, que es el mismo, Él edifica. El problema está en que cada uno de ustedes está sobreedificando de una manera equivocada. Por eso estas divisiones. Dice verso 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Y Pablo hace dos tipos de materiales con los cuales se puede edificar. Por un lado, oro, plata, piedras preciosas. Por otro lado, madera, heno, hojarasca. Por supuesto, no está hablando literalmente, sino está hablando de manera simbólica. Acuérdate, Pablo está pensando en la iglesia como en un edificio. Y algunos, vamos a decir, Semilla Querétaro también es un edificio. Y algunos de los de que estamos acá edifican con oro, plata y piedras preciosas. Entonces ponte, a ti te toca esta pared. Entonces tú vienes y dices, mira, pues como que está todo con oro, con plata, piedras preciosas. Y del otro lado hay otros que están haciendo lo mismo, pero con paja, con hojarasca. Entonces aquí está lleno de mosquitos y cucarachas y todo. Y acá brilla, ¿no? Ahora, el edificio está firme, el fundamento está firme, pero lo que se está sobreedificando depende de cada uno de los que están dentro del edificio o son parte del edificio. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Como edifiques, se va a mostrar, se va a aclarar.
Dice, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. De manera muy sencilla, esto está hablando de que a Dios no se le puede burlar. O sea, yo podría hacerte creer a ti que estoy edificando con oro, plata y piedras preciosas. Y podría hacerte creer que soy muy espiritual y que oro 10 horas al día, y podría hacerte creer todo eso. Pero Dios no puede ser burlado. Un día, dice, el fuego la probará y quedará al descubierto lo que en realidad he hecho. No sé si me explico. Ahora, déjame hacer un paréntesis, porque dice, el día la declarará. ¿Qué día? ¿Qué día se declarará la verdad o la veracidad de mis obras o la chafez de mis obras? El día de Cristo. En la Biblia, y lo vamos a ver un poquito más a detalle la próxima semana, y también lo vamos a estar estudiando en Apocalipsis. En la Biblia hay 3 días, se le llaman 3 días, no porque sean días de 24 horas, sino 3 momentos. Uno es el día del hombre, que es donde estamos viviendo el día de hoy. Estamos, desde la caída, estamos en el día del hombre. En el momento en el que el hombre decide cómo vivir, decide lo que hacer, y por eso el mundo está como está. Nunca te han dicho, si Dios existiera y fuera bueno, ¿por qué permite que haya tanta maldad, que haya tanta hambre, tantos niños? Bueno, ¿por qué? Porque el día de hoy estamos en el día del hombre. Lo que vemos es el resultado de la mano del hombre. Acompáñame ahí a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 3. Lo vamos a ver la próxima semana a detalle, pero 1 Corintios 4, 3 dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Las palabras tribunal humano en realidad está en griego son, Pablo diría, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros en el día del hombre. Pablo está diciendo, yo no soy juzgado bajo cánones terrenales. Mi vida, mi juicio está más allá de este tiempo. Entonces Pablo reconoce, estamos en el día del hombre. Si estamos en el día del hombre nos va a juzgar, y por eso te dicen aleluya, fanático, menso, de todo, porque tú dices no voy a robar, quiero hacer las cosas bien, quiero pagar mis impuestos, y eres tratado así. ¿Por qué? Porque es el juicio del día del hombre. El día del hombre estamos en eso, y el mundo está como está. Un día vendrá otro día, el día de Cristo. ¿Cuándo es el día de Cristo? Acompáñame a Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Perdón, capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 6, un versículo muy conocido. Pablo les dice a los filipenses que está persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuándo es el día de Cristo? Es el día en que Él viene por su iglesia. El día del rapto, en que nosotros seamos llevados a su presencia con un nuevo cuerpo, y por eso solo ahí vamos a tener la perfección en nuestra vida, porque tendremos un nuevo cuerpo. Y la promesa de Dios es, Él va a llevar a cabo, dice, Él va a completar, Él va a perfeccionar la obra hasta el día de Cristo. Entonces tenemos un día, el día humano, el día de hoy, el día de Cristo, que es cuando seamos llevados, y el tercer día es el día de Jehová. El día de Jehová, puedes leer Joel, todo el libro de Joel está lleno de anuncios. El día de Jehová es el día terrible, es el día de juicio, de retribución, de venganza. Eso es el día de Jehová. Nosotros comúnmente le llamamos la gran tribulación. La gran tribulación, ese tiempo en el que Dios va a derramar su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado.
en Apocalipsis, capítulos 6 al 19, para los que están yendo los miércoles a Apocalipsis. Entonces tenemos 3 días: el día del hombre, el día de Cristo y el día de Jehová. Y lo que Pablo está diciendo acá en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, es que la obra de cada uno de nosotros en el día de Cristo va a ser revelada. Cuando seamos llevados a su presencia, todo lo que hemos hecho será probado. Todo. Dice ahí más adelante en el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, si edificaste con oro, con plata o con piedras preciosas, eso va a ser probado con fuego, pero el oro, la plata y las piedras preciosas soportan el fuego. Entonces va a pasar y vas a tener eso y tendrás recompensa. No nos dice qué recompensa, pero habrá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces no estamos hablando de salvación. O sea, esto de edificar con oro, con plata o piedras preciosas no tiene que ver con salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es el fundamento. Y ese es Cristo y nadie puede hacer nada. El fundamento es Cristo. A partir de ahí nosotros comenzamos a vivir. Pero una vez que hemos venido a Cristo, tenemos un llamado a sobreedificar con oro, plata o piedras preciosas si queremos tener recompensa. Si edificamos con oro, madera o hojarasca, dice, en aquel día será quemado. Y dice, será salvo así como por fuego. Es como que tú sales de tu casa en llamas solo con lo que llevas puesto. O sea, sobreviviste, sí, pero perdiste todo. Básicamente esa es la idea. Que un día vamos a llegar delante de Dios y vas a decir, chale, o sea, trabajé toda mi vida, le dediqué horas y horas y horas a un montón de cosas inútiles y no valen para nada. Puro heno, se quemó. Le dedicaba 1 minuto a orar al día y nada más. Entonces ahí tienes una pepita de oro así chiquitita. Ahora, ¿para qué sirven todas las recompensas? Probablemente es lo que podremos poner a los pies de Cristo. No para nosotros, para que nosotros tengamos más cosas y que haya en el cielo como clases sociales o algo así, sino para poder adorar a Cristo con lo que Él nos permita tener allá. Entonces Pablo está diciendo a los corintios que están divididos. Eso de dividirse, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, es edificar con paja. Estás provocando que entre tus hermanos haya conflictos y haya pleitos. Estás confiando en sabiduría humana y eso es paja. Eso no sirve de nada. Verso 16. Y agárrate porque esta exhortación está fuerte. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ojo, le está hablando a la iglesia. Como iglesia, cada uno de nosotros somos templo de Dios. Acompáñame por favor a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro dice, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, acuérdate, viene del verso 4, acercándonos a Él es piedra viva. Entonces el llamado es a acercarnos a Él, piedra viva. Nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, ¿dónde se ofrecen los sacrificios? En el templo. Pedro está diciendo, Cristo es la roca, pero ustedes, nosotros los creyentes, también somos como piedras que formamos este templo donde se pueden ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabes cuál es el problema?
que cuando las piedras son piedras nomás, la pones y ahí se queda. Pero cuando las piedras son vivas, como tú y yo, pones una piedra en el templo, pones otra piedra al lado y una piedra encima, y la que está abajo empieza a decir, espérate, hazte más allá, estás mal tallada, tienes que hacer para acá. Y yo estoy soportando a todo, y el de arriba, estoy demasiado alto, no alcanzo a ver, porque somos piedras vivas, no piedras estáticas. Y esta dinámica de ser vivos es lo que hace que haya conflictos. ¿Tú sabías que el del lado de ti es una persona conflictiva? A los dos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque la obra todavía no está completa. Acabamos de leer. La obra estará completa ¿cuándo? En el día de Jesucristo. Mientras tanto, seguiremos siendo piedras vivas que chocan unas con otras. Hay una analogía muy bonita. Cuando tú lees la historia de cómo se hizo el templo de Salomón, dice que el templo de Salomón en las canteras fueron armadas todas las piedras. En las canteras fueron armados todos los tabiques, digamos, y se llevaron hasta el lugar donde se iba a armar el templo, y literal no se oyó ahí ruido de martillazos. O sea, fueron las piedras ya en la cantera, ahí sí se oía todos los cincelazos, los golpes, los martillazos, los golpes en el dedo, gritos, todo eso en la cantera. Pero una vez que la piedra estaba lista, se la llevaba a donde estaba el templo y se iba poniendo piedra sobre piedra. De modo que fue casi, no quiero sonar raro, pero digamos como un Lego. De modo que no se tuvo que golpear ahí, sino que se armó así el templo. Más o menos eso es lo que Dios hace con nosotros. Aquí estamos en la cantera. Aquí las rocas, tú y yo, tienen que ser golpeadas, martilladas, cinceladas. Aquí escuchas gritos, golpes en el dedo, porque además el rostro del hombre con el hombre se aguza. O sea, uno con otro nos estamos sacando brillo y nos estamos sacando filo. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos donde el Señor, las piedras ya trabajadas puedan simplemente encajar donde tienen que estar. En la cantera, mientras estamos aquí en la tierra, es donde está lo difícil, lo doloroso. Pero ¿sabes? Lo hace Él. Lo hace Él. Entonces Pablo le dice a los corintios, regresemos a 1 de Corintios, por favor. Pablo le dice a los corintios, ustedes son templo de Dios. Son piedras que conforman un templo de Dios. En este pasaje no está hablando Pablo de individualidad. Cuando dice sois el templo de Dios, está hablando de la iglesia. Más adelante va a hablar de cada uno como nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Pero en este pasaje no está hablando, todas las palabras están en plural, en colectivo. Dice, vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros como iglesia. Verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y muchas veces este versículo se toma para decirte, ¿sabes qué? Estás tomando mucha Coca-Cola, eso le hace daño a tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y la Biblia dice que si tú destruyes el templo de Dios, Dios te destruirá a ti. Y se toman ese tipo de cosas, pero es una interpretación completamente equivocada. O sea, que sea bueno o malo tomar Coca-Cola, ese es otro tema. Pero Pablo no está diciendo eso acá. Pablo está hablando de la iglesia como templo. Y Pablo está diciendo que Dios se toma muy en serio su iglesia. Cualquiera que destruye su iglesia está atentando contra Dios mismo. ¿Te acuerdas cuando Pablo perseguía a los cristianos? Cuando Pablo iba a Damasco a matar a los cristianos, y en el camino a Damasco el Señor Jesús se le aparece en un resplandor y le dice, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice por qué persigues a mis hijos o a mis hermanos, ¿por qué me persigues? Por tanto, esto es bien importante.
lo que estamos haciendo al dividir la iglesia es destruir el templo de Dios. Y dice, Dios destruirá ese templo. Ahora, la palabra destruir, estuve leyendo a todos los eruditos que son personas que han estudiado mucho el griego, y para ver si en verdad quiere decir destruir. Algunos dicen que esta palabra habla de secar, de arruinar, como que alguien que está constantemente golpeando la iglesia, al final va a terminar seco y arruinado. Y podría ser. Pero hay otros eruditos que dicen, no. Sí, puede decir secar y arruinar, pero en ese contexto quiere decir destruir, tal cual. Y lo que Pablo quiere dejar en claro es esto: si tú atacas la iglesia, Dios se lo toma muy en serio. Y Dios puede destruirte. Al final de cuentas es lo mismo. Porque si tu vida en el evangelio se seca y se arruina, estarás destruido por la eternidad. En síntesis, Pablo está diciendo, ustedes no han hecho esto todavía. Corintios no están haciendo, todavía no están destruyendo el templo. Pero si siguen edificando con paja, si siguen buscando divisiones, entonces pueden llegar a destruir la iglesia. A veces me toca hablar con gente que me dice, Iber, yo vengo de tal iglesia y es que lo que pasa es que en aquella iglesia la doctrina es así o es asá y bla, 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 bla. Y a lo mejor los escucho un rato, pero después les digo, órale, va, ¿y qué quieres? No, pues quiero comenzar a congregarme aquí. Y le digo, órale, pues Dios decide dónde se congrega cada quien. Eso es un tema de Dios, no es un tema mío ni un tema tuyo. Es un tema de Dios. Pero si te vas a salir de la iglesia en la que estás, te sales en silencio y tú solito. Nadie está llamado a ser el Che Guevara cristiano que va a rescatar la iglesia de las garras del tirano opresor de no sé. El Señor es dueño de su iglesia. Y en esa iglesia, que puede tener buena doctrina o mala doctrina, Dios puede glorificarse. En esa iglesia, que puede ser bien, mal o peor, Dios puede glorificarse. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? No, pues es que yo soy de semilla de mostaza, y yo soy de Apolos, y yo soy de... Y volvemos a lo mismo. Y nos regresamos al mismo tema de los Corintios, confiando en la sabiduría del que predica y no en el Espíritu Santo y en la suficiencia de la palabra. No sé si me explico. Es decir, puedo estar de acuerdo. ¿Sabes qué? Sí, está en esa iglesia, no predican la palabra, salte de ahí. Pero eso te lo está mostrando Dios a ti. Entonces salte tú. Habla con el pastor, dale las gracias, despídete con gratitud sincera y con un corazón sincero y sal de ahí. Pero no armes una revolución. El que destruye la iglesia de Dios está poniéndose contra Dios. Y las iglesias nos pueden gustar mucho o poco, pero no son nuestras. Máximo, tú y yo ponemos un cuadro dentro del templo. Y a veces nomás es un cuadro de pura hojarasca. A veces ni siquiera es de oro, plata o piedras preciosas. No sé si me explico. Entonces Pablo está dando una advertencia muy seria, porque el templo de Dios, dice, ustedes son el templo de Dios y Dios quiere santificar ese templo. Verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. Es un ruego que Pablo le hace a la iglesia. No te engañes. O sea, alguien podría decir, bueno, sí, está bien todo eso. Pero es que si hablamos de hechos, porque yo soy un hombre justo, hablando de hechos, tal cual, Apolos predica mejor que Pablo. No es una opinión, es un hecho. Y Pablo dice, no te engañes. O sea, si estás peleándote con esas cosas es que no has comprendido lo del fondo. Que la sabiduría humana no puede hacer nada. Fíjate, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ojo, sigue hablando en el contexto de la iglesia, no en el contexto de tu trabajo. O sea, no es que si en tu trabajo tú te tienes que ser más ignorante o algo así. En tu trabajo
confía en tus conocimientos, en lo que has aprendido. Es parte de lo que Dios te ha regalado. Pero a la hora de la edificación del cuerpo, no confíes en lo que sabes, no confíes en lo que tienes, no confíes en lo que has obtenido, sino solamente en la gracia de Dios, en el fundamento que Cristo ha establecido para su iglesia. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Es como cuando mi papá nos metió a estudiar música muy chiquititos. No recuerdo la edad, pero chiquitos empezamos a estudiar música. Y yo siempre, necio y orgulloso desde chiquito, no dejaba que mi papá me corrigiera nada, ¿no? Siempre sabía más que mi papá, siempre era más fuerte que mi papá, así, ¿no? Entonces, un día, mi papá, tratando de exhortarme en alguna cosa, y supongo, no recuerdo muy bien la situación, pero supongo que era algo para mi propio bien. Pero me decía, Iber, hazme caso. ¿Por qué? ¿No? La insensatez para con Dios, el que se cree sabio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé más que vos. Claro que no. Iber, yo sé más que vos. Claro que no. Iber, yo sé más. A ver, ¿dónde está el do? ¿No? Fue mi respuesta. ¿Dónde se escribe do? ¿No? Como si eso me diera un estatus sobre mi papá. Porque yo estaba estudiando música. Tenía 8 años, pero ya creía que con que sabía dónde poner el do, ya sabía más que mi papá. Ahora lo veo y es ridículo. Pero en ese momento tenía toda la lógica del mundo. En ese momento, en realidad mi papá no sabía dónde se ponía el do. Y eso me daba autoridad. Pero qué necio, ¿no es verdad? Así somos con Dios a veces. Nos creemos más sabios, creemos que tenemos mejores soluciones, creemos que tenemos mejores métodos. Y Dios dice, cállate y ora. Sí, Señor, ya me callé y oré, pero ahora voy a ir a decirle. Y queremos en nuestra sabiduría, dice Pablo, esa sabiduría es insensatez para con Dios. Entonces hágase ignorante, porque dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, los sabios cuando piensan que ya libraron todo, en realidad están en una trampa y cayeron ellos mismos. Y otra vez, en otro pasaje, Job dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que, si yo estuviera escribiendo la carta, terminaría esta porción diciendo, así que, bola de pecadores, inútiles, espero que me hayan entendido. Y no te doy otra porque sí. O sea, probablemente yo haría algo así. Pero fíjate la manera gloriosa en la que Pablo termina. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. A ver. O sea, estás viendo que esta iglesia está dividiéndose, está caminando en sabiduría, y en vez de amenazarlos, ninguno se gloríe en los hombres, porque si no van a ver lo que dice, no se gloríen en los hombres. Yo soy de Pablos, yo soy de Apolos. ¿Por qué? Porque todo es de ustedes. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. O sea, ustedes dicen, yo soy de Pablo. Pero Pablo dice, no. Yo soy de ustedes. Y Apolos también es de ustedes. Y Cefas también es de ustedes. Son herramientas y bendiciones que Dios trajo a la vida de ustedes. ¿Por qué se están dividiendo entre las herramientas que hay? Si lo que estamos haciendo es nada más desear servirles. No se gloríen en los hombres. Que si Apolos predica mejor que Pablo, pues gloria a Dios, cuando Apolos venga y predique, disfrutemos como predica. Pero cuando Pablo venga, disfrutemos lo que Pablo dice. Y cuando Pedro venga, disfrutemos lo que Pedro dice. Pablo está quitando todo, pero de una manera gloriosa, dándoles una promesa.
todo es de ustedes. Apolos, Pablo, Cefas. Pero además de eso, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo es tuyo. Todo lo que necesites, Dios ya te lo ha concedido. Acompáñame a 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La palabra vida hace referencia a todo lo de este tiempo, todas las cosas materiales. Y la palabra piedad hace referencia a todas las cosas espirituales, todo lo piadoso, lo que agrada a Dios. Checa, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pasado, nos han sido dadas por su divino poder, no por nuestro mérito, sino por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el momento en que Él nos llamó, nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y Él nos llamó, dice, por su gloria y excelencia, no nuestra gloria y nuestra excelencia, y no la gloria y la excelencia de nadie. ¿Has oído esto de que en esta iglesia buscamos la excelencia, ¿no? Oye, lo mejor que podemos hacer, dice la palabra, son trapos de inmundicia. Eso es lo mejor que podemos hacer. Espiritualmente hablando, son trapos de inmundicia. Por tanto, no hacemos una competencia de trapos de inmundicia. Descansamos en la gloria y la excelencia de Dios. Él nos llamó por su gloria y excelencia. Chécate, por medio de las cuales, por medio de su gloria y por medio de su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Piensa. Si tienes tiempo esta tarde en tu Biblia, ahí pon 5 preciosas y grandísimas promesas que tú tengas. Que vimos hoy, así rapidito. Él va a llevar a cabo a término la obra que Él ha comenzado. Otra que vimos así rapidito. Él es el fundamento. Él es el que edifica. Por tanto, puedes descansar en lo que Él hace. Okay. Así, llena de promesas. Preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas, por estas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo participante de la naturaleza divina? ¿Cómo? O sea, ¿voy a ser medio Dios, semidios o qué? No. Pero por medio de estas preciosas y grandísimas promesas, vas a poder perdonar como Él perdona, amar como Él ama. Vas a participar de esa naturaleza que tú y yo anhelamos. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y bueno, lo que sí es maravilloso, pero lo veremos luego. Pablo está diciendo acá, todo es vuestro. Ya se les ha dado todo. Ya lo tienen todo. Pero, verso 23, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. O sea, ¿ya tengo todo? Sí. ¿Entonces puedo hacer lo que quiera? No, porque tú eres de Cristo. Y no hay nada mejor que tener un buen Señor. La mejor libertad es ser esclavo de Cristo. Porque si no soy esclavo de Cristo, soy esclavo de mí mismo y no hay peor amo que yo mismo. Entonces, Pablo lo que le dice a esta iglesia es, ya está puesto el fundamento. ¿Sabes? Si tú ya has creído en el Evangelio, no necesitas otra cosa. No necesitas nada, ya está puesto el fundamento. Si tú no has creído en el Evangelio, necesitas creer en el Evangelio. Pero si tú ya has creído en el Evangelio, no hay que hacer nada más. El fundamento está puesto. Y dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y Cristo va a edificar encima. Es su tarea, es para su gloria
Y Él vino para poder hacer eso. Y lo va a hacer bien. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Pues sobreedificar con oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué pasa si lo hago con madera, heno, hojarasca? Pues en realidad vas a ser salvo, pero estás perdiendo tu tiempo. Vas a llegar al cielo y vas a decir, qué pérdida de tiempo toda mi vida. Y a lo mejor a eso se refiere cuando dice la palabra que Jesús enjugará toda lágrima de nosotros. ¿Por qué lloraríamos en el cielo? Sino por llegar ahí con prácticamente nada en las manos. Nada para poner delante de los pies del Cordero. A lo mejor eso es lo que dice la palabra, que Él enjugará toda lágrima de nosotros y nos dirá, tranquilo, llegaste aquí. Sí, Señor, pero pude haber orado, pude haber predicado, perdí mi tiempo en 1000 cosas. Sí, pero estás acá y nos consolará y habrá consuelo. Pero ¿qué tal si lo vemos desde acá para adelante? Y comenzamos a edificar con oro, con plata y piedras preciosas. ¿Y eso qué es? Pues en todo el contexto sigue siendo edificar guiados por la sabiduría de Dios que está en su palabra. Proverbios 2 dice que si buscáramos en la palabra la sabiduría de Dios como a plata, como a oro, como a tesoro, entonces alcanzaremos sabiduría. ¿Dónde están las preciosas y grandísimas promesas de las que hablábamos? Acá. Ahí están descansando el sueño de los justos, esperando que una mano pase por ahí y pueda tocar ese versículo y los ojos puedan posarse ahí y el corazón pueda encenderse al calor de la palabra y del Espíritu Santo. Y Dios quiere hacer eso. Un último detalle. Antes yo pensaba que íbamos a llegar con nuestras obras como en una maqueta. Así, llegabas con tu maqueta al cielo y eso es lo que yo entendía, ¿no? Y había como una especie de banda, como del supermercado así, ¿no? Donde tú ponías tu maqueta y pasaba por un horno y del otro lado salía pues lo que quedó, ¿no? Entonces así traías una cosota así, pasaba por el horno y ¡pling, ting! Una pepita de oro, así, es lo que te quedaba. Yo creía eso antes, pero un día escuché que Jon Courson dice que él piensa, porque no hay seguridad de nada, pero él cree. En Apocalipsis 1 dice que Jesús tiene ojos como llama de fuego. Y dice Jon Courson, yo creo que cuando lleguemos al cielo, simplemente nos va a mirar. Y con esa mirada nos va a quitar todas las cosas que no pertenecen a su reino. Como con Pedro. ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba diciendo, no le negaré, no le negaré, no le negaré? Claro que no lo voy a negar. Y estaba en ese, construyendo con paja. Su seguridad estaba descansada en pura hojarasca. Y empieza a negarlo y de pronto ve a Jesús. Y el Señor Jesús solo lo mira. Y con esos ojos como llama de fuego, le quita toda la basura que tiene. Y entonces Pedro puede llorar. Y puede decir, Señor, he pecado. Y va y llora y llora y llora y se arrepiente. Y 3 días después es el Señor Jesús quien va y le dice a Pedro, vente Pedro, ¿pastoreas mis ovejas? Y eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Él quiere quitar de cada uno de nosotros toda la basura que hemos ido poniendo. Religiosidad, y te has puesto una capa de superhéroe de paja. Y te has puesto un escudo que en vez de ser un escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, es un escudo de hojarasca que no sirve para nada y te meten todos los goles posibles. Y Dios quiere el día de hoy quemar todo eso para que tengas las manos libres para edificar con oro, con plata y con piedras preciosas. ¿Y cómo se hace? Pues vamos a orar. Señor, gracias porque el día de hoy nos das la oportunidad de confesar delante de ti que hemos estado haciendo las cosas de manera religiosa, sin fe, en apariencia. Pero también el día de hoy escuchamos tu palabra que no nos rechaza, sino que nos llama. El día de hoy escuchamos con temor y temblor tu voz, pero también con la certeza de que has pagado por nuestros pecados.
y que el fundamento ya está puesto y no hay nada más que hacer. Que tú vas a llevar a cabo, a término, la obra que has prometido. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti.